Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Hoy comienza el año litúrgico con el primer domingo de Adviento, comienza el año C, en que casi toda la totalidad de los domingos de este tiempo, del tiempo ordinario, se va a leer el Evangelio de San Lucas. Pues Adviento. Adviento significa llegada. Por tanto, es un tiempo de espera del que va a llegar. Ahora, ¿cuál es esa espera? ¿Qué esperamos? ¿A quién esperamos? Bueno, en realidad es la espera de dos venidas. La del Señor en gloria al final de los tiempos. Jesucristo vendrá en triunfo, con poder y gloria. Y celebramos la espera también de la Navidad, o sea, la memoria de venida del Hijo de Dios que nació de María. Por tanto, el Adviento no debe reducirse a la preparación para la Navidad, como suele hacerse. Adviento no se agota en ese acontecimiento, claro, fundamental de nuestra salvación. Jesús, el Mesías, ha nacido, sino que se extiende a la parusía que la Iglesia espera. Nuestro Señor que vino a devolver. Por eso, Adviento no es solo tiempo litúrgico de espera, sino, y esto es muy importante resaltarlo, es tiempo de esperanza. La esperanza es una virtud. Bueno, ¿qué es la virtud de la esperanza? ¿Qué sabemos de ella? Pareciera que de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, la esperanza fuera la hermana pobre de las otras dos. Poco se habla de ella. Y sin embargo, ahora vemos que es muy, pero muy importante. Lo digo porque lo vemos por defecto, porque grande se vuelve la desesperación de muchos por faltarles la esperanza. Muchísimos han perdido la esperanza. Se desalientan y muchos han perdido toda esperanza y desesperan. La esperanza, como las otras dos virtudes llamadas teologales, son infundidas por Dios en nosotros. ¿Para qué? Para que nos lleven a Él. Nos capacitan para ir hacia Dios. Son las fuerzas que nos da el Señor y por eso se llama teologales. Y la pregunta es, cuando no son infundidas, ¿las recibimos? Sí, en el bautismo. La virtud es un hábito, o sea, no es algo esporádico, es algo que se hace siempre, y que si no lo practicamos, el hábito pierde su fuerza. La esperanza, como las otras dos, requieren de nosotros la cooperación, de nuestra voluntad, de nuestras oraciones, nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios. Es la fuerza que viene de Dios y nos lleva a Dios. Y la esperanza está ordenada al bien, pero no a cualquier bien, sino al supremo bien, que es Dios, que es la vida en Dios, que es la bienaventuranza. Esperamos eso. Por eso, por la esperanza, las cosas de este mundo pierden valor, hasta llegar a ser que nos despojemos de ellas. Las tres virtudes están entrelazadas. Si se pierde la fe, cae la esperanza y se enfría la caridad.
que es lo que hoy le está pasando al mundo. Ha perdido la fe, ha caído la esperanza y se ha enfriado la caridad. Entonces, Adviento es tiempo de espera, una espera inmediata, la de la Navidad, en la que celebramos el nacimiento en Belén de Dios encarnado en Jesús, y la mediata de un tiempo final, de un final de esos tiempos, de estos. Esta es la espera escatológica, la espera del Señor que vendrá a juzgar vivos y muertos, como recitamos en el credo. Esperamos el día del Señor, cuando nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. Al Señor que esperamos es el que Dios encarnado vino entre nosotros para entrar en nuestra historia y salvarnos. La historia de salvación es realmente la historia de Dios con los hombres. ¿Por qué? Porque Él vino a la tierra, el Hijo de Dios, abrazando nuestra humanidad, haciéndose hombre, uno de nosotros. Luego de su pasión y muerte, habiendo cumplido su obra de salvación, retornó al Padre, de quien había venido. A veces dicen, retornó a la casa del Padre cuando alguien murió. No, eso no, nadie, solo Cristo. Pues bien, hubo una primera plenitud de los tiempos, cuando la palabra eterna, el Hijo de Dios, se encarna en María, la Virgen. Y habrá una segunda plenitud de los tiempos cuando Él, Jesucristo, ha de regresar. Antes vino en la humildad y el dolor, como siervo doliente de Yahvé. Volverá Jesucristo en gloria y majestad. Su primera venida había sido profetizada. Lo tenemos en Isaías, el primer canto, el siervo doliente, que lo representa varios siglos antes. Dice, mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará el juicio a las naciones. Ya se habla del juicio a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. Viene en total mansedumbre. Cuando dice el juicio a las naciones no se refiere al juicio final, sino a la aceptación o rechazo de su persona, a reconocerlo como único Salvador, y ese juicio está en acto y sigue en acto. Israel fue juzgado. Cuando vino, los suyos no lo aceptaron, aunque algunos sí lo hicieron, y Dios les dio el poder de ser hijos de Dios. Todos los judíos que configuraron la iglesia de los orígenes fueron los que lo aceptaron. La mayoría esperaba otro Mesías, el victorioso según el mundo, no según Dios. Por eso recibirán al anticristo cuando se manifieste. Van a recibir al que ellos pensaban como tenía que ser. Jesús les había advertido, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. Ese es el anticristo. Estamos en pleno tiempo de apostasía. Si no, veamos las herejías que nos echan encima en la falsa iglesia. Cuando se blasfema no solo sobre la vida del rey David, conjeturando homosexualidad en su amistad con Jonathan, y se calumnia la figura del centurión que pide a Jesús sane a su esclavo, agregando que Jesús elogió, según ese fraile, un fraile que dijo esto, al homosexual centurión. Pero el predicador, pues se trata del predicador de la casa pontificia, no se detuvo allí, sino que no descartó la hipótesis que podría haber sido la inclinación de ese tipo. Me da vergüenza hasta decirlo, peor que vergüenza. Él dice, esa relación la que unía a nuestro Señor con Lázaro. Nos damos cuenta de la barbaridad. Este hombre, este fraile, debería postrarse y pedir perdón, sometiéndose a estrictas penitencias. Debería pedir ser exorcizado. Ahora, después de estas blasfemias, ¿lo quitarán? Nada de eso va a ocurrir, porque en todas estas, más que conjeturas, estaba la justificación a la injustificable
fiducia supplicans, de admitir la bendición a dos convivientes homosexuales. Es necesario denunciar estos ultrajes. La denuncia es profética, pero es más importante aún no quedarse en estos escándalos, porque nuestra misión es la de anunciar el Evangelio. La buena noticia que Dios nos ama, que Dios nos perdona, si nos arrepentimos sinceramente de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de lo bueno que pudimos hacer y no hicimos. La buena noticia es que Jesús no nos abandona porque nos ama, que está con nosotros y que ha de volver. Jesucristo volverá para, como justo juez, juzgar a vivos y muertos. Quien vino y ha de venir ya está aquí. Esta es, queridos hermanos, la gran noticia, la buena nueva, el corazón del mismo Evangelio. El Hijo de Dios hecho hombre, que padeció, murió y resucitó para nuestra salvación y que ha de volver, está ya con nosotros en cada Eucaristía. Ahí levantó su tienda. Y esta presencia suya, única en la tierra, de la Eucaristía, reclama nuestra fe, como también la convicción de la fe que Jesucristo ha de volver. Y estamos ciertos que no lejos están los tiempos de su venida. En este Evangelio nuestro Señor anuncia antes de su venida grandes catástrofes, conmoción de todo el universo, persecuciones. Pareciera paradojal que al mismo tiempo nos diga que hacemos la cabeza porque cerca está nuestra liberación. Porque próxima está nuestra liberación, nuestros ánimos no deben alterarse. Donde hay fe hay esperanza, y no hay lugar a miedo sino a la alegría de la espera del Señor que viene. Cuanto peor, mejor, así lo resumía otro sacerdote amigo. Hace no muchos años, preparando precisamente la homilía de este primer domingo de Adviento, me preguntaba, ¿qué les pasará a todos los que no han puesto su seguridad en Dios cuando el orden impuesto por los hombres se derrumbe? Eso fue antes de la pandemia. Ahora sabemos qué pasa. Ya no es una pregunta retórica. Vemos a qué absurdos y peligros conduce el miedo, diría el pánico. El miedo es consecuencia de haber puesto las seguridades no en Dios, sino en los hombres. Las personas bajo pánico se vuelven ciegas a la razón y actúan como el animal que huye hacia donde lo van a matar. Cuando cayó Jerusalén, todo un mundo se hizo añicos. Los primeros cristianos creyeron que era ya el fin del mundo, sin tener en cuenta el mandato del Señor de predicar el Evangelio a todos los pueblos. Y justamente esa catástrofe abrió el anuncio a todas las naciones, porque los cristianos fueron empujados a salir de donde estaban. Ahora, más que rumores de guerra, hay guerras que amenazan a hacerse más extendidas, peligrosas, hasta llegar incluso a la posibilidad de aniquilación de todo ser viviente. Pero sin llegar a extremos, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, Roma o New York son destruidas? Para muchos será el fin del mundo, pero en verdad será solo el fin de un mundo. Si todo lo que conocemos y vivimos como firme, duradero y seguro colapsa. Y así pasó con la caída del mundo romano. Nosotros no debemos preocuparnos o no preocuparnos excesivamente. En cada celebración de la Eucaristía vivimos, o deberíamos vivir, la fe en la presencia del Señor. Y somos colocados en estado de espera de su segunda venida. ¿No decimos acaso, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección? Es decir, damos testimonio de lo que ya ocurrió y al mismo tiempo clamamos, ven Señor Jesús. ¿No repetimos en cada Padre Nuestro, en cada misa, en cada rosario, venga a nosotros tu reino? Y no nos damos cuenta en la misa que al final del Padre Nuestro, siguiendo la oración, el sacerdote en nombre de toda la asamblea, le ruega al Padre que nos libre de todo mal, nos conceda la paz y por su misericordia nos libre de pecado y de toda perturbación. Todo eso mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
mientras estamos esperando la gloriosa venida del Señor. Eso es lo que se pide al Padre. Esperamos la venida en gloria del Señor, pero claro, se repite automáticamente sin detenernos a meditar lo que estamos diciendo, lo que la Iglesia viene clamando y esperando desde hace 2000 años. Al comienzo se creyó que esa venida era inminente. Luego se fue perdiendo la atención hacia ese futuro prometido, hacia la parucía del Señor. Esa atención escatológica hacia las últimas realidades se perdió. Todo el tiempo era Adviento, hasta que el tiempo litúrgico del Adviento dejó de serlo, para convertirse simplemente en la espera y preparación de la Navidad. Sin embargo, debemos recuperar esa espera del triunfo completo del Señor, de nuestra total liberación. Según la Sagrada Escritura hay signos, nos los dio el Señor, lo dice San Pablo, sobre todo en la segunda carta a los tesalonicenses. Lo dice el magisterio de la Iglesia. Vean si no los números 75, 676 y 677 del Catecismo. Al final de los tiempos se desatará una tremenda persecución contra los cristianos, mayor que las hasta entonces habidas. Será muy grande la tribulación. Dios juzgará a las naciones, es decir, a los gentiles. Habrá una gran apostasía, que es la rebelión generalizada contra Dios, contra la verdad. Vendrá el anticristo, el hombre impío, de iniquidad. Abolirán el sacrificio perpetuo y pondrán allí, en el lugar santo, la abominación de la desolación. Deberán venir falsos maestros, teólogos, falsos profetas, videntes. El cosmos se conmoverá, el sol no dará su luz, la luna no dará su resplandor. Las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Cataclismos, el pueblo judío será iluminado y al final reconocerán a Jesús como el Mesías. Al final. Pues queridos amigos, algunos de esos signos se están dando ya. Pues ánimo y a prepararnos a su venida, encontrándonos con Él, que está ya aquí, oculto tras los velos eucarísticos. Solo así estaremos despiertos, velando día y noche, en adoración perpetua. Solo así, adorando con corazón limpio y reparando ante el Santísimo, escaparemos a todo lo que vendrá y nos mantendremos en pie ante nuestro Señor y Salvador. Alabado sea Jesucristo, Maranatha.